Ya. Vamos a hacer la revisión de la guía de trabajo del rol de los personajes en el curso 81. Vamos a ir viendo las preguntas alternativas, las de opinión y cuadro de opinión. Vamos viendo. ¿Cuál es el espacio psicológico del texto? Ya, el espacio psicológico del texto es las emociones o lo que los personajes dan a conocer dentro del texto. No es un ambiente como por ejemplo una casa, un parque, un colegio, no, sino que acá hablamos de psicología, emociones, sentimientos que los personajes demuestran. También recuerden que pueden haber muchos espacios psicológicos, pero hay uno que se sobrepone a todos los demás. Ya. El espacio psicológico aquí sería la inseguridad. ¿Por qué? Porque como se cuenta dentro de la historia, es un padre que va a ver a su hijo que tiene un alto cargo dentro de la milicia. Y este hijo no lo reconoce e incluso lo trata mal. ¿Ya? Por lo tanto es un clima de inseguridad. Además el padre es mal mirado por los demás soldados. Por eso es el espacio psicológico que más se puede ver dentro del texto. Siguiente, dice, de acuerdo al texto, ¿por qué el cabo pasó al viejo al cuerpo de guardia? Al padre no lo pasan directamente a la sala de visita ni a donde estaban los demás soldados, sino que lo pasa al cuerpo de guardia, en donde queda ahí para que nadie lo pueda ver y nadie se dé cuenta que él estaba ahí. ¿Por qué? Por la forma en que andaba vestido y por los artefactos humildes que le andaba trayendo, que eran regalos finalmente para su hijo. ¿Por qué? Porque no le gustó el aspecto del viejo. No le gustó su aspecto, no le gustó cómo se veía este viejo, de la forma humilde que se ve. Según el texto, ¿qué significa la palabra destacada de la oración? El paisano se irguió orgulloso sobre la gruesa suelda de sus zapatos. La palabra significa se empinó. Erguir es levantar, ¿no es cierto? Y orgulloso. Entonces, la que más se le acerca es empinar. Sigamos. 1. ¿Qué características al narrador de la historia? ¿Qué caracteriza al narrador de la historia? ¿No es cierto? Vamos viendo. Se excluye de las acciones, pero conoce lo que sucede con los personajes. Ya, no participa dentro de las acciones, por lo tanto eso lo hace un narrador que está fuera del texto, ¿no es cierto? Pero sabe lo que le sucede, tanto de forma emocional como físicamente a cada uno de los personajes. Por lo tanto lo podemos categorizar como un narrador omnisciente. Puede saltar incluso de un ambiente a otro, saber las conversaciones privadas, etc. Sigamos, de acuerdo al texto, ¿cómo se podría describir el comportamiento de Manuel Zapata? ¿Cómo lo podríamos describir el comportamiento de Manuel Zapata? Engreído y mal agradecido. ¿Por qué? Porque no trata bien a su padre, lo desconoce frente a los demás, no se pone feliz porque él va. Entonces es un comportamiento de un niño engreído y además no agradece todo lo que el padre hizo por él para que él pudiera llegar a ese cargo, ¿cierto? No se siente orgulloso de su padre. Siguiente pregunta. ¿Qué significado tiene la palabra destacada en el texto? La encogida figura del padre relampagueó en su mente. Relampagueó, apareció. Esta imagen, este recuerdo, de un momento a otro, destella en la mente del soldado. Por eso se le llama apareció. Por eso lo podemos reemplazar por esa palabra. Siguiente. Ya. Sigamos con el ítem del cuadro. De acuerdo a los personajes, sus acciones y rol. 6 puntos en total. Ya. Acá había que hacer un cuadro
en donde se dieran a conocer cada uno de los personajes principales, obviamente, y las acciones que estos iban cumpliendo dentro del texto. Las acciones y también sus roles. Los roles de los personajes nosotros lo estuvimos viendo, que era el personaje principal, el personaje secundario, el personaje terciario y el antagonista, ¿no es cierto? Vimos estos roles y teníamos que categorizar a cada uno de los personajes. ¿Y cómo nos dábamos cuenta de qué rol cumplía cada uno? Por las acciones que cometen los personajes, ¿ya? Las acciones es sumamente importante para darnos cuenta el rol que va a cumplir los personajes dentro de la historia. Si un personaje aparece y desaparece de forma constante, es un personaje terciario. Si un personaje aparece constantemente y la historia gira en torno a él, es un personaje principal o protagonista, ¿no es cierto? Y de esta forma podemos irlos categorizando en base a sus acciones. ¿Ya? Por ejemplo, el personaje Manuel Zapata, a pesar de que es un personaje antagónico que se opone a su encuentro con su padre, porque esa es la meta de todo esto, es un personaje principal, ¿cierto? ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de eso? Porque a este personaje no lo podemos sacar. Y cada una de sus acciones van a lograr que el cuento cumpla con su objetivo. Por otra parte, tenemos al padre, que también es un personaje principal, y nos damos cuenta que si sacamos al padre del texto, se pierde el sentido de él, ¿ya? La función del cuadro era esa, que ustedes se dieran cuenta que cada acción que los personajes realizan va a darnos a conocer el rol de ellos, ¿ya? Si un personaje no hace muchas acciones dentro del texto, estamos hablando de un personaje terciario, que solamente acompaña, ¿ya? Acá teníamos que estar el padre, Manuel Zapata, los soldados, el cabo, el, el soldado que acompañaba a Manuel Zapata en ese momento, entre otros, ¿ya? Y ustedes ahí tenían que darse cuenta cuál era principal, cuál era secundario, y en base a las acciones que todos hacían y los categorizan, ¿ya? Esa era la función del cuadro. Luego vienen preguntas de opinión. Estas preguntas de opinión ustedes las tienen que responder de acuerdo a lo que piensan. La una decía, ¿qué opinas sobre la actitud del oficial Zapata? Ustedes encuentran que estuvo bien que no reconociera a su padre, que lo tratara de esa manera, que fuera engreído, que fuera un malagradecido. Y si lo encuentran que estuvo mal, ¿por qué? ¿Cuáles son los argumentos? Porque el papá le dio todo, porque el papá iba de buena manera, etc. ¿Ya? Porque no es la actitud que debe tener un hijo. Entonces, toda opinión tiene que ir con un porqué. Y tienen que ser 3 líneas como un libro. Siguiente. Siguiente pregunta. ¿Qué opinas de la reacción final del padre de Zapata? Ya. Finalmente el padre se va desconsolado de donde estaban los soldados y regala la gallina que le llevaba a su hijo, pero él siempre diciendo que también le dieran un poquito a su hijo porque le encantaba la gallinita, ¿ya? Entonces, ¿qué opinan de esa reacción? Estoy de acuerdo con la reacción porque una reacción normal de un padre siempre va a querer protegerlo. No estoy de acuerdo porque no debería dejarse humillar, ya que él le dio todo, etc. Pero una opinión con su argumento. Me parece que estas son todas las preguntas del texto. Espero que hayan entendido y sobre todo me interesa que se entienda el tema del cuadro. Que cada acción que un personaje realiza va a ayudar para que nosotros reconozcamos el rol que ocupa dentro del texto. Ahora la siguiente guía va a ser de la composición psicológica de los personajes. Si un personaje es plano, si un personaje es redondo y cómo podemos ir reconociendo cada uno de estos. ¿Ya? Espero que les haya servido. Cualquier pregunta, cualquier cosa, me la hacen llegar, ya saben por qué medio. Muchas gracias, chiquillos. Nos vemos.